Hola, buenos días, hermanos. Bendiciones. Agradezco a Dios estar nuevamente con ustedes después de unas vacaciones que tomé. Vamos a hablar, hermanos, para iniciar el estudio de hoy de los Hechos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, venimos a tu presencia, Padre, agradeciéndote esta oportunidad de estar delante de ti. Estamos contentos, felices, Padre, de gozarnos en tu presencia. Nuestra mayor deleite poder gozarnos en tu presencia delante de ti, Padre, para ser enseñados por ti, disfrutar de tu palabra, disfrutar de tu presencia, guiados por tu Espíritu Santo, siendo bendecidos por tu palabra, Señor. Pedimos que este tiempo sea de bendición para todos y cada uno de nosotros, para las personas que vean el video, Padre, que también sea de mucha bendición, que todos nos regocijemos, que todos gocemos en tu presencia, Padre. Bendice a mis hermanos presentes y las que vienen en camino, los que están ausentes, también bendícelos a todos y cada uno de ellos, y a todas las iglesias, Padre, que están enseñando la buena doctrina, Padre. Tú bendícelos, que tu presencia también esté en cada uno de ellos, en sus lugares de reunión, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien. Vamos a continuar, hermanos. Estamos considerando el libro de los Hechos, un libro muy importante, una carta, más libro histórico, ¿verdad? Histórico de cómo nace la iglesia, ¿sí? Todo lo que se desarrolla, que es para nosotros de gran enseñanza para este tiempo, para que de esa forma nosotros podamos imitar y hacer las cosas que hacían los primeros discípulos, los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, no según sus criterios o las ideas personales. Y esto para nosotros, hermanos, es una gran responsabilidad el poder enseñar y seguir los pasos que se nos dan aquí para poder nosotros hacerlos de igual forma. ¿Sí? Parece que nos quedamos en el capítulo cuando iba a entrar Pablo al templo, ¿no? Si no me acuerdo el número que equivoco, vamos a leer el capítulo 21, versículo 17. ¿Verdad? 27, ¿no? ¿Perdón? 27, ¿no? ¿27? No, 17. Es que no tengo marcado, Bueno, sí creo que sí sería lo averiguo, porque es cuando llega el tribuno y los soldados y le piden a Pablo. Sí, ya lo habíamos analizado, no me acordé. Algo con relación a esto, hermanos, que quiero ahondar un poquito con relación a cómo es que el apóstol Pablo es llevado, sacado del templo y golpeado por los judíos, porque según leímos anteriormente, andaba levantándose rumores de que él estaba diciendo que ya no se debería continuar con las costumbres de la ley, con las costumbres de Moisés, como las enseñanzas que dejó Moisés, o la ley dada a Moisés, ¿sí? Y Santiago, si ustedes no mal recuerdan, menciona que le daba una labor para que de esa forma mostrara que no era lo que se decía de Pablo, ¿no? Y ya recordé que estuvimos analizando un poquito con nosotros. Hay cosas como cristianos, hermanos, que venimos de una iglesia católica, ¿verdad? ¿Sí recuerdan eso? Comentamos que hay cosas en la iglesia católica que se hacen que no tienen, solamente son costumbres, solamente son tradiciones de hombres, ¿no? Por ejemplo, hablamos de cumpleaños, algo así, ¿verdad? Esto lo festejamos siendo católicos, y que esta costumbre no es algo que le desagrade a Dios. No encontramos algo que podría decir que no se debe practicar un cumpleaños a una persona, ¿no? Aunque algunas religiones dicen que no debe hacerse, ¿verdad?
que no debe festejarse el cumpleaños de la persona, ¿no? Pero bueno, nosotros, en base a lo que menciona la palabra de Dios, no consideramos incorrecto seguir festejando el cumpleaños, pero sí hay cosas que nosotros debemos dejar de practicar, que practicábamos. Esto porque lo mencionábamos, porque era alusión de que el apóstol Pablo se va a convertir al cristianismo. Él era fariseo y judío, llevaba costumbres, tradiciones de hombres, al igual que nosotros en la Iglesia Católica. Sin embargo, al prestar ciertas costumbres que hacían en respeto de la ley judía, esto en este caso a apóstol Pablo le traería cierta honorabilidad. ¿Por qué? Por lo que acabamos de comentar, de que se decía de que él estaba diciendo que ya no deberían circuncidar a los hijos, de que ya no deberían seguir las enseñanzas de la ley. Entonces Santiago le sugiere que había 4 personas que estaban haciendo un voto y que pagara los gastos de estas personas, que ofrecieran un sacrificio y que también se hiciera cargo de estas ofrendas y sacrificios junto con él. Pero cuando llega al templo se hace el alboroto y de nada sirvió hacer todo esto, porque los judíos son aferrados a sus ideas, como hasta ahora siguen siendo igual, ¿no? Pero Dios ha sido con un propósito, no tanto porque se decía, aunque Moisés decía que eran duros de cervix, ¿verdad? De un corazón duro. Sin embargo, nosotros debemos muy bien. Entonces, hay costumbres que nosotros tenemos para esto que podemos determinar por medio del conocimiento que adquirimos en la palabra de Dios, determinar qué prácticas debemos dejar de hacer y qué prácticas deberíamos de continuar, ¿no? Por ejemplo, se viene la festividad de la Navidad, ¿ya? Donde hay hay grupos de cristianos que dicen que un cristiano no debería festejar la Navidad porque tiene orígenes paganos, ¿no? Lo que viene desde el nacimiento del sol y cosas así. Lo relacionan, ¿no? Sí, aunque nosotros no lo hacemos de esa forma, pero no lo hacemos con el fin de festejar ningún nacimiento del sol, ¿verdad? Pero sí lo hacemos en conmemoración del nacimiento de Jesucristo. No voy a entrar a ese tema, hermanos, pero estamos comentando de las costumbres que se hacen en el mundo, de las que no deberíamos nosotros sin ningún problema. Quizás hay gente que quizás si decidiera no poner un árbol, no festejar la Navidad, pues es una decisión también. No por eso nosotros vamos a juzgar y poner, no, pues tienes que festejar la Navidad y tienes que cenar con nosotros. No, es cuestión personal, ¿no? Y es de acuerdo a la conciencia de cada quien. También el apóstol Pablo maneja esa parte mucho en los Corintios, cuando habla de los alimentos ofrecidos, ¿no? Que por conciencia, si tu hermano tropieza a tu hermano cuando te dé comer carne a ti, pues no comas de carne de tu hermano, ¿no? Cosas como ese detallitos, hermanos, que tenemos que ir considerando. Bueno, aquí el punto entonces que quiero yo considerar con ustedes, que a lo mejor dirá que tiene que ver este tema con lo que estamos analizando. Tiene que ver mucho, hermanos, si lo analizamos bien, ¿sí? Aquí hay un detalle en el versículo 32, capítulo 21 de Hechos, donde dice: tomado luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando llegó, vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le reprendió y le mandó a atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra.
y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Aquí le hacemos una pausa. Aquí hay un punto importante. ¿Cómo es que, usted se pregunta, pues nos preguntaremos, cómo es que el tribuno lo vio y los soldados estaban ahí? ¿A dónde estaban los soldados que vieron el alboroto y que vieron que estaban golpeando al apóstol Pablo? Que dice que llegaron, si usted lo lee un poquito aquí, en el versículo, dice del 31, y procurando ellos matarle, le avisaron al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba brotada. ¿Sí? Y más adelante dice que lo llevaron a la fortaleza. Sí, llevarlo a la fortaleza en el versículo 32, 34. ¿A dónde era eso, hermanos? ¿Dónde estaban ellos? ¿Sí? ¿Qué pasa con esta situación? Se me olvidó darles unas hojitas. Por favor, ¿me puede pasar el tablero que está de este lado? Es que traje unas hojitas, pero se me olvidó sacarlas. Por favor. Sí. Gracias. Por favor. Por ahí le paso. Una para usted y una para el pastor. Y para el hermano Juanito, por favor, háganme el favor de pasarse. Estas hojas, hermanos, dirán, ¿estas hojas de qué son? ¿De qué se tratan? Pues es precisamente con lo que estamos analizando en los versículos que acabamos de leer. ¿Sí? Están en la... Así. ¿Así? Sí. Por favor. Ustedes pueden ver en la primera impresión que está ahí en la página, la primera hoja, ustedes pueden ver que ahí están marcados con un círculo, bueno, sí, dos construcciones. ¿Sí la pueden notar ahí? ¿Qué creen que sea ese lugar, hermanos? Si ustedes notan, esta foto no fue tomada hace algunos tiempos, sino es una foto, más bien es un dibujo de lo que se creía como estaba la ubicación del templo, hermanos. Recordemos que Pablo había ido al templo, ¿sí? En la parte de abajo donde está el círculo es el templo, hermanos. El círculo pequeño es el templo, ahí está ese cuadro, ¿sí ya lo localizaron? La parte de arriba era la fortaleza, hermanos, donde estaban los romanos. A lo mejor sea un tema para ustedes muy nuevo, de hecho para mí también lo es, pero he estado investigando y viendo este asunto porque, ¿saben por qué me entró la curiosidad de indagar un poquito sobre esto? Y hace alusión a lo que estábamos leyendo, porque hoy en la actualidad, hermanos, existe el muro de los lamentos, donde van los judíos y hacen oraciones. Y dicen ellos que ese muro es una parte del templo de Jerusalén. No sé si escuchaban eso ustedes, ¿no? ¿Pero qué creen? No es así. No, ese muro que está ahí, hasta la fecha, no tiene nada que ver con el templo. Si se dan cuenta, ahí en el círculo grande hay una como cúpula. Esa cúpula, ¿dónde está, hermanos? En la actualidad. Esa cúpula existe, ¿no?
y está junto al Muro de los Lamentos. ¿Sí la han visto? Es donde se reúnen los musulmanes. Es en la mezquita. Y en el dibujo de ahí, si ustedes notan, hay una como rampa para abajo que dirige ¿a dónde? Al templo. Ese cuadro grande es la fortaleza donde estaban los judíos, el ejército romano. Ahí se menciona que había una, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita, se me fue, cuando hay soldados, ¿cómo se les llaman los soldados? Los que tenían legión. Una legión, había una legión. ¿Saben cuántos soldados es una legión? ¿Ustedes creen que entonces el templo de Jerusalén, solamente entraban los judíos, podía haber una legión de soldados? No estaban ahí. ¿Por qué estaban ahí? Pues estaban cuidando el orden en las fiestas, precisamente. Hagan de cuenta como cuando hacen aquí las fiestas religiosas, ahí están los policías cuidando el orden, ¿no? La gente está ahí festejando sus fiestas, pero están los policías, ¿no? Hagan de cuenta que esto es algo parecido a esto. Cuando se dice que se le mandó a avisar al tribuno, si vienen aquí, ¿dónde ustedes creen que si hubiera estado en Roma, hubiera podido llegar en ese momento? Claro que no, ¿verdad? Así es. Claro que no. Tenía que estar muy cerca de ahí. ¿Y por dónde bajaron? Si ustedes se notan, en las esquinas había unas como torrecitas, podemos llamarle así. ¿Qué creen que hacían entonces torrecitas? Pues había soldados vigilando que todo marchara bien. ¿Sí me estoy explicando? Pues ahí vieron, a pesar de que después dicen que después de avisar, vieron a ver el alboroto que estaba ocurriendo. Cuando llegó el tribuno, ¿dónde estaba el tribuno? Pues estaba ahí en la fortaleza, en ese lugar grande que se ve arriba donde se ve el templo. ¿Sí? Entonces déjenme decirles, hermanos, la gente que va a adorar ahí, que creen que ese muro de lamentos es el muro que quedó del templo de Salomón, construyó, déjenme decirles que no es cierto. No es cierto. Y hay prueba bíblica de que ese muro no es el templo de Jerusalén. Al principio de cuentas, vamos a ver qué dijo Jesucristo. A lo mejor no nos da el tiempo de terminar hoy, pero bueno, vamos a analizarlo. 24 de Mateo. En el versículo número 1, 24.1, vamos a ver lo que dijo Jesucristo con relación al templo. Dice ahí en el capítulo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaban sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué dice Jesús en cuanto al templo, hermanos? ¿Qué vas a hablar, una barda? ¿Qué dice? Que iba a ser derribado. Que no quedaría. Entonces, ¿por qué dicen que hay un muro de lamentos que se parte del templo? No checa con lo que dijo Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús se haya equivocado? ¿Qué piensan ustedes? No, ¿verdad? Jesús no se equivocó. Jesús no se equivocó esa parte, hermanos. ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde puede? Entonces, la Biblia no nos dice exactamente
¿Dónde estaba la ubicación del templo? Pues nos da indicios dónde estaba el templo. Vayamos, por favor, a Segunda de Crónicas, capítulo 3. Más bien es antes. Es primera de Samuel. Segunda de Samuel 5, 9. Perdón, Vamos a ver qué pasa ahí. Sí. Vamos a leerlo un poquito antes, hermanos, para que veamos el texto y entendamos cómo está la situación ahí. En el versículo número 6, por favor, versículo número 6. ¿Sí? De Samuel, segunda de Samuel, número 5, capítulo 5, verso 6. Segunda de Samuel. Me voy un poquito rápido, hermanos, porque el tiempo se nos va y a lo mejor nos da tiempo de ver todo. Voy a tratar de que veamos todos los textos. Son varios textos que vamos a analizar para que determinemos exactamente dónde estaba el muro de Jerusalén, el templo que edificó Salomón y que destruyeron los romanos. Dice ahí: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaban a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Querían decir, David no pudo entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. ¿Sí? Aquí hacemos una pausa, hermanitos. Aquí estamos regresando a los tiempos de David, rey David, cuando estaban conquistando la tierra prometida. Precisamente, no sé si ustedes sepan, pero la nación de tierra de Jerusalén ya existía en el tiempo de David y se llamaba Jerusalén. ¿Quién habitaba ahí? Los jebuseos. Ahí lo dice. ¿Sí? Ahí dice que estaban habitando los jebuseos. Si nos vemos un poquito atrás, ahí en Josué 15:63. Josué 15:63. Ahí dice en Josué 15:63, más los jebuseos que habitaban ¿en dónde? En Jerusalén, y los hijos de Judá no pudieron alojarlos, y hasta que quedó el jebuseo en Jerusalén, y los hijos de Judá hasta hoy. Entonces ahí estaban los jebuseos y los de Judá, que no pudieron ellos sacarlos. ¿En qué tiempo fue esto? En el tiempo de Josué. Recuerden que es el libro de Josué. Brinquémonos un poquito ahora al libro de los jueces, en el capítulo 1, versículo 21. Dice ahí 21, capítulo 1, 21 de los jueces. Dice: mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo alojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. ¿Sí? Entonces llegamos al tiempo de David, aquí en Samuel. ¿Quién lo sacó entonces? ¿Quién tomó ese lugar? David. Sigamos leyendo aquí en el versículo, regresemos a 2 de Samuel 5, 9. Vamos a leer al versículo 7, continuemos en el versículo 7 porque el versículo 6 ya lo leímos. Dice: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David,
Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por su canal y hiera a los cojos y a los ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrarán a la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor de él Miló hacia adentro, y David iba adelantando y engrandeciendo, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Entonces, si podemos notar, hermanos, lo que dice estos relatos de la palabra de Dios, que Jerusalén existía, pero que hasta el tiempo de David la tomó y ahí hizo su casa, ¿sí? Y ahí hizo su casa y le llamó a su lugar casa de David, más bien ciudad de David. Bueno, ok. Ahora vayamos a Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 3. Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1. Voy a leerlo, ¿sí? Dice ahí: y comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en lugar que David había preparado, que era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. ¿Reinado de quién? De Salomón. ¿Sí? Ok. Si ustedes pueden ver, hermanos, vamos a las hojitas que les di. En la última hojita hay dice ciudad de David. La parte de abajo, ustedes ven en la hoja, es la ciudad de David. Y en la parte de arriba es donde estaba, ¿sí? Donde está ahorita, ahí se ve la cúpula. La parte de abajo es donde se edificó el templo, no en la parte de arriba, ¿sí? Si ustedes notan, en la página, a la página anterior, a las hojas que le di, la tercera hoja, ahí aparece, está marcado también, esa área que usted nota ahí, es donde estaba el templo de la ciudad de David, y está desértica, está deshabitada. ¿Por qué está deshabitada? Bueno, porque hay una profecía que dice que eso le iba a acontecer. Vayamos a Miqueas capítulo 3, versículo 12, por favor. Ya vimos las palabras del Señor Jesucristo, que dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Pero aquí Miqueas hace una profecía en cuanto a este lugar. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Miqueas. ¿Miqueas qué? 3. 3:12, por favor. Vamos a ver un poquito antes para que entendamos de qué se está tratando aquí. En el 5, por favor, vamos a leer el versículo 5. Dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que
hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo de comer y algo que no les dan de comer. Proclamar guerra contra él, por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenecerá sobre ellos. Y será avergonzado los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos serán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbre de bosque. Ahí está la profecía. Si ustedes notan ahí el dibujo de la fotografía, donde está ese cuadro, se está cumpliendo la profecía de Miqueas, que dice que será desolada la montaña y que Sión, la casa, dice ahí, Sión, la casa, será como bosque. Esta fotografía que ustedes ven ahí fue del año 1000, la sacaron en el año 1925, donde está desértica prácticamente, ¿no? En ese lugar, hermanos, es donde estaba la ciudad de la casa, la ciudad de David y el templo que fue construido, ¿sí? Que el apóstol que Jesucristo dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Y en la parte de la segunda hoja ustedes van a encontrar una fotografía tomada de la altura, y ahí se ve el templo de Jerusalén. ¿Sí? Ahí se ve el templo de Jerusalén todavía. Bueno, se imaginan en ese templo. Pero bueno, aquí, ¿por qué evoluciona esto, hermanos? Sucede que cuando más adelante, en el tiempo de las cruzadas, cuando llegan los musulmanes a querer conquistar, porque se está extendiendo los musulmanes ya posteriormente después de Cristo, lo único que rescatan los romanos, hermanos, es precisamente esa fortaleza, en la cual también está hablando, es que se habla la profecía, habla la Biblia, la fortaleza, la que dice Hechos, es esta fortaleza, la que se ve aquí. Esa fortaleza, lo único que quedó de esa fortaleza es ese muro que les dicen el muro de ornamentos, porque el templo fue destruido por completo y no quedó nada. Y luego lo acabamos de ver con las fotografías que podemos ver. Entonces, a nosotros se nos ha enseñado que ese templo, ese muro, perdón, es lo que quedó de la devastación que hizo Roma en el año 70, pero no fue así. Eso fue lo que rescataron la iglesia católica, los jesuitas, cuando se enfrentaron a los musulmanes. ¿Qué sería el muro de la fortaleza? De ellos, ¿sí? Pero de ahí se empezó a tomar la costumbre de decir que ese era parte de lo que pudieron rescatar del templo de Salomón, ¿sí? Y esto hasta la fecha se puede entender, hermanos, que ni siquiera los mismos judíos lo saben. Por eso están ahí orando en ese muro, porque ellos creen que es el muro del templo que quedó.
Pero, ¿por qué hablo de estas cosas, hermanos? Porque así como en este detalle, hermanos, nos han hecho creer muchas cosas a nosotros, ¿no? Y lo creemos como algo veraz, que es así. Nos han dicho infinidad de cosas. Infinidad de cosas. Y esto, ¿por qué sale a la luz? Es porque pues se estudió, se investigó, hermanos. Estas fotos yo las tomé del internet. ¿Ah? Las tomé del internet y las imprimí y por eso las estoy compartiendo a ustedes, ¿no? Para que no sigan creyendo en esa mentira, ¿no? Que es el templo de Jerusalén, lo que quedó del templo de Jerusalén. Pero Jesús dijo, tenemos las palabras de Jesús, 2 en la Biblia, que sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Antes a esto, el profeta Miqueas dijo que sería como un montón de ruinas. ¿Sí? Sería, ¿por qué? Porque para ellos, para los judíos, hermanos, el templo era algo maravilloso, pero no vivían de acuerdo a lo que era la voluntad de Dios. Y por esa razón se permitió que se fuera destruido. Así como lo destruyó Babilonia, porque el templo que se destruyó fue reconstruido 2 veces, y que ahorita no existe templo. No hay templo. En la actualidad no hay templo. El templo que se destruyó en el año 70 por los romanos no se ha vuelto a construir ningún templo. No hay templo. Entonces, ahorita la gente cree que es restos del templo cuando no es restos del templo. ¿Sí, pastor? De hecho, fíjense que era que la cual ya vio o no ha visto historia de la iglesia. Sí. Bueno, en una parte de la historia de la iglesia se toca el tema del templo y se dice que ahí dice que las piedras fueron derretidas con el fuego. Todo totalmente quedó calcinado. Esa es la profecía de lo que estaba hablando en Mateo 24 el Señor Jesucristo. Definitivamente eso no quedó nada, todo fue hecho polvo. Todo. ¿Sí? Así es. Entonces, ¿cómo es que dicen que ese muro de los lamentos formaba parte del templo? Aquí es que aquí tiene que ver mucho el catolicismo, metió mucho las manos para enseñar a la gente. Sí, lo que le estaba yo comentando, que esto surgió a partir de la guerra que tuvo la Iglesia Católica con los musulmanes. Ajá. Porque se estaban extendiendo a toda esa parte. Y esa parte fue la única parte que pudieron resguardar esa fortaleza. Y por eso se tuvo la idea de que habían rescatado el templo, con lo que le estaba dentro. Y fue lo que se empezó a extender, y hasta la fecha se sigue creyendo. Exacto. Aprendimos hoy algo muy importante. Sí. Nuevo y muy importante. Nuevo para nosotros. De hecho, sí. De hecho, igual eso de los cumpleaños, igual no es el catolicismo romano, ¿no? Lo de los cumpleaños viene desde los emperadores romanos, porque cuando decapitaron a Juan el Bautista, ¿qué estaba haciendo Herodes? Festejando una fiesta de su cumpleaños, cuando bailó Herodías, hija de Salomé, ¿no? Era su cumpleaños de Herodes. Entonces, todo eso ahí se fue aunando. Y obviamente que por eso, cuando estaba yo estudiando el libro Babilonia, Misterio Religioso, ahí habla acerca de que cómo el catolicismo romano fue adoptando costumbres paganas para ir adentrando a su doctrina. ¿Para qué? Para poder traer más adeptos, ¿no? Para jalar más seguidores. Es como si el cristianismo hoy adoptara un ejemplo, ¿no? Costumbres católicas. Que tristemente ahí dentro del cristianismo se practican costumbres católicas todavía. Ajá. Para jalar más adeptos. Sí. Entonces, hermanos, es importante que conozcamos bien los asuntos de la palabra de Dios, porque pues la gente ha sido engañada. Los mismos judíos están engañados, creyendo que es el templo
o los restos del templo que quedaron. ¿Y todo es por qué? Pues porque no estudian, porque no leen. ¿Sí? Y eso que acabamos de leer nosotros, ellos lo tienen porque ellos tienen el Torah, tienen las Tumí, así le llaman a las escrituras, las profetas, pues, aparte de Torah y todo eso. ¿Sí? Ellos lo tienen, pero solamente se basan en costumbres y tradiciones. En el tiempo de Jesús, a Jesús le cuestionaban: ¿por qué violan tus discípulos las costumbres? No dice la ley, ¿no? Dice las costumbres de los ancianos. Y hoy, ¿qué está haciendo la gente? Siguiendo costumbres. Ajá, por eso los católicos siguen en eso, ¿no? Y ellos lo saben porque, bueno, saben que uno debate o que les dice porque uno estudia. Y dice uno nada más porque no quiere estudiar. Dice, pero todo eso está en la Biblia. Pues sí está en la Biblia. Les voy a pasar unos textos para que vean, porque ahí menciona que cuando se hizo el templo, hermano, Salomón construyó el templo, que lo vimos, se hicieron muchos sacrificios. Muchos sacrificios, miles de sacrificios, cientos de sacrificios. ¿Sí? ¿Dónde pudieron meter tanto animal? ¿Dónde? Y luego para limpiarlo. La historia menciona ahí, y la Biblia también menciona que por ahí pasaba un río. Y que ese río fue para que pudieran limpiar toda la sangre. Porque acuérdense que la sangre era rociada. ¿Dónde se echaba toda la sangre? Pues se limpiaban con el agua. ¿Y dónde sacaban el agua? Pues aquí en la montaña no había agua. Pues allí pasa un río, hermanos. Por el tiempo no se los puede mostrar, para ver si la semana gente se los muestra los textos que me faltan. ¿Sí? O si no, les paso los textos para que ustedes lo analicen más detenidamente, investiguen más con calma. ¿Sí? Y así es, ahora ustedes también se den cuenta de, así como este detalle, hermanos, hemos sido engañados en muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, me metí ayer a escuchar en la plataforma que tenemos, escuché el libro salió apenas un estudio nuevo de los hebreos, lo cual les recomiendo que lo vean. Ya estudiamos hebreos, pero para que vean otra postura, otra enseñanza. Y mencionaba ahí quién lo escribió. Antes de la Reforma, hermanos, se creía que era el apóstol Pablo, aunque no dice su nombre. Pero después de la Reforma se empezó a cuestionar si era el apóstol Pablo. Y hoy hasta la fecha no se cree que el apóstol Pablo haya sido el que lo escribió. Ponen que quizás fuera Apolos, ¿sí? Silas, Bernabé, ¿sí? Pero ya se descartó la posibilidad de que haya sido el apóstol Pablo. Pero antes, los padres de la iglesia creían que había sido Pablo el que había escrito Hebreos. ¿Hasta cuándo sacamos esa postura? Hasta que vino la Reforma. Y Lutero empezó a cuestionar esa parte. Calvino también menciona esa parte. Y de ahí se empezó a enseñar ese tipo de cosas que Pablo no había escrito el libro de los Hebreos. Yo, en mi parte personal, yo considero, hermanos, que sí lo escribió el apóstol Pablo. Ese es mi punto de vista. No quiero poner a nadie, pero de acuerdo a lo que yo he leído y de acuerdo a lo que dice la Biblia, que era un maestro, fariseo de ley, conocía las costumbres y todo eso, pero eso defino que fue el apóstol Pablo, porque habla de todos los hebreos, todo lo que hacían los hebreos y compara con lo que Jesucristo hizo, revelación que se le dio a él. ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo defino que fue el apóstol Pablo que lo escribió. ¿Sí? Pero eso es lo que yo creo. Sí, porque Apolos era de Alejandría. Él no era judío. Así es, no sabía las costumbres. Sí, ¿no? Y el que escribió el libro de los hebreos sabía todas las costumbres de los judíos, de los hebreos, lo que practicaban, lo que hacían, los sacrificios.
¿Quién más que Pablo? ¿No? Entonces, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque así hay infinidad de cosas, hermanos, que a veces se han ido distorsionando con el paso de los años. Y yo a veces me pongo a pensar en mis pensares. ¿Realmente lo que estamos estudiando será correcto? Lo que estamos estudiando, lo que nos están enseñando, ¿será correcto hoy? La verdad, yo ni pensar, me he puesto a pensar y cuestionar eso. La verdad, honestamente, ¿será lo que dijeron ellos, o lo que dice fulanito, peranganito, será cierto? Es que ¿sabe qué pasa aquí? Que lamentablemente cada quien tiene su postura, ¿no? Y cada quien va a enseñar conforme él fue enseñado, como ahorita lo que decía mi esposa, ¿no? Yo sigo siendo pentecostés, pero aún yo no, siendo pentecostés, ya no creo yo lo que antes creía como pentecostés, que es decir, que el derramamiento del Espíritu Santo y que el hablar en lenguas y que tantas cosas que se enseñan en la iglesia pentecostés, cuando si vamos realmente a la Biblia ya es clara y nos enseña, ¿no? Entonces, otro punto también como pentecostés, ¿no? De la posesión demoníaca, ¿no? Yo creo que un verdadero cristiano no tiene por qué posesionarse. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y un demonio no va a entrar donde está el Espíritu Santo. Y la iglesia pentecostés cree mucho todo eso, ¿no? Pero yo sí, seguimos siendo pentecostés, nada más que hoy con el entendimiento más abierto, ¿no? Como usted decía, y sí es cierto, yo me he cuestionado, una vez lo dije a mi esposa. ¿Sí? También, eso mismo. ¿Pero crees que realmente nosotros estamos en lo correcto? ¿O hemos sido engañados o seguimos engañando? Porque de verdad sí pasa, hermano. Y hace rato igual yo se lo decía en la mañanita, ¿no? ¿Sí te acuerdas que te dije, no, mismo? Sí, ¿no? Que te dejamos de hermano. Pero a veces, no sé, yo creo que a cada uno nos pasa, ¿no? En el aspecto de que luego viene a mi pensamiento y digo, es que yo no soy de aquí, yo vengo de otro lado. ¿Pero por qué? Porque la Biblia lo enseña, ¿no? Es como los que dicen, ¿no? Como el viernes se lo traen a mano, que aquí me pasó un tiempo, y ellos son de los que la salvación se pierde, ¿no? Dice, pero es que a mí que la palabra dice que los que algún día fueron iluminados, es que malinterpretamos, porque ahorita al estar aquí sentados, eso es lo que quiere enseñar Hebreos, que ahorita estamos siendo iluminados. Estamos siendo iluminados, estamos entendiendo la palabra de Dios, aquí ahora en esos momentos, ¿sí? Y cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que nos vamos al culto, estamos siendo iluminados, es decir, estamos siendo ¿qué? Enseñados. Y así son los errores, como usted te acaba de decir, ¿no? Así es, tristemente. Pero ahora sí, como dijo, ¿quién verdaderamente vendrá la verdad? La verdad es Cristo. Así es. Por eso es importante que nosotros tengamos una comunión con Dios, hermanos, y leamos la palabra de Dios. Recuerden que el ser humano se equivoca, y a veces da interpretaciones. Yo me he dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Por eso es importante leer la Biblia. Yo ahorita estoy estudiando hermenéutica con el pastor Salud, Jonathan, y nos está enseñando cómo debemos estudiar la hermenéutica, porque esa es la forma como se debe estudiar para poder enseñar y determinar qué es lo que realmente dice la Biblia, no lo que yo digo, sino lo que dice la Biblia. Y la verdad es que esto me está dando más herramientas a mí, cuando así lo veo, para poder mejor entender la Biblia, entenderla, y de esa forma encontrar realmente la verdad de las cosas que están en la Biblia, ¿no? Y no tanto dejarnos llevar por lo que X pastor o X profeta o X persona diga, sino lo que dice el apóstol Pablo. Más bien Lucas decía de los bereanos, que hacían los bereanos, investigaban para ver si lo que enseñaba Pablo era conforme a lo que la Escritura. Eso es lo que debemos hacer nosotros, hermanos: investigar las Escrituras, escudriñar las Escrituras, sí, leer las Escrituras. Pero nosotros no teníamos ese hábito anteriormente. Nos dejábamos llevar por lo que nos decían,
Y nosotros creíamos que era correcto. Y a lo mejor ellos también están en la misma postura que nosotros, porque ellos fue lo que les enseñaron. Exactamente, porque así se viene todo. Así nosotros, es lo que nos enseñaron, es lo que aprendíamos y era lo que enseñábamos. Así es. Por eso es importante, y yo la verdad doy gracias a Dios que de alguna forma me ha permitido a mí estudiar la palabra de Dios y tomar este estudio que estoy tomando, porque es algo completamente diferente. Es como cuando estuve, no sé, por ejemplo, ¿a usted le gusta tejer, hermana? ¿Tejer? Uh-huh. Sí. Es diferente a que usted vaya a aprender que le enseñe a su mamá a tejer algo. Bueno, es un ejemplo, ¿no? A que usted vaya a una escuela que le enseñe a tejer. Es diferente, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque enseñan muchas multitudes de cosas, pero lo que le puede enseñar a su mamá, no digo que está mal su mamá, ¿no? Pero enseña solamente lo que ella aprendió de su abuelita y las cosas así. Pero usted cuando va a la escuela aprende muchas cosas. A eso pasa también aquí en la escuela, el seminario, ¿sí? Aquí no nomás enseña lo que nos repiten en las iglesias, sino nos enseñan muchas cosas y uno empieza a entender ese discernimiento, guiados por el Espíritu Santo, a entender muchas cosas. Bueno, a mí, en mi caso personal, así ha sido. Sí, así ha sido. Sí, y que se ha abierto muchas cosas. Y ahora comprendo muchas cosas que antes no entendía. Pues las entendía, pero a su manera. Así es. O me dejaba guiar por lo que decían otros, pero ahora, la verdad, a ver si más adelante Dios permite, podemos estudiar un poquito la hermenéutica. Es algo complicado, hermanos. A Dios sí se le quiere que nos pongamos a estudiar, pero a ver si Dios permite, les voy a compartir un poquito de lo que yo aprendo. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar, hermanos, con una oración. ¿No tienen algún comentario adicional? ¿Sí? Nada más que fíjese que hay algo muy importante aquí, ¿no? Que cuando uno empieza ya a estudiar y a ver las cosas, porque luego a mí ya me pasó, ¿no? Y va usted y va a predicar a otro lugar y trata usted de enseñar, es rechazar. Porque dicen que uno ya cambió de doctrina, porque dicen que uno ya cambió de dominación. No es eso, sino que simple y sencillamente al estudiar se va uno dando cuenta de las cosas, ¿no? Cómo no es correcto lo que se hace, ¿no? En ciertos lugares. Claro, no va uno con el afán de juzgar ni de criticar, sino pues uno dice, es que eso no es correcto, ¿no? No es correcto. Y uno les dice, no, lo primero que le dicen, ¿pero es cosita? A mí ya me lo dijeron. Que yo ya había cambiado de dominación y de doctrina, no, sino que simple y sencillamente al leer la palabra me doy cuenta que no es así. No vamos lejos simplemente de los que creen en los profetas y apóstoles. Usted no lo saca de ahí, ¿eh? No lo saca de ahí, no lo saca de ahí, que hay, ¿no? Así es. Se enojan. Así es, sí, se me lleva tocado. Ahí donde yo estaba también he compartido algunas cosas y me dicen que ¿quién enseñó eso? La palabra de ¿Quién enseñó eso? Pero bueno, sabemos que vamos a encontrar gente que no va a creer porque pues así como los judíos estaban arraigados a sus costumbres, hoy las iglesias están arraigadas a sus costumbres. Sí. Y para cambiarlos va a ser muy difícil. Muy difícil. Y no están de acuerdo en estudiar, porque nosotros igual todo esto, de hecho a mi esposo él le costó, pero mucho trabajo, mucho trabajo, aceptar todo lo que enseñaban, y contradecía y se ponía, pero el maestro nos dijo desde un principio, vamos a tumbar muchos argumentos y creencias que traen, enseñanzas falsas, y no les va a gustar, no les va a parecer. Por eso muchos se iban, porque decían, no, aquí están mal, aquí en vez de enseñar dejan a uno peor, pero no es cierto. O sea, y él se oponía mucho. Poco a poco fue Dios el que lo fue moldeando y haciéndole entender y ver las cosas.
porque pues sí, así fuimos enseñados. Yo no tanto, pero él desde niño, todas esas enseñanzas. Así es. Las das por ciertas, ¿no? Es lo peor. Así es. Vamos a orar, hermanos. Damos gracias a Dios. Bendito Dios, Padre Santo, gracias, Señor, te damos por tu palabra, tú eres bueno, Señor. Nos haces ver, Padre Santo, tú que es tu palabra, Señor, nos enseñas, como dijo el Señor Jesucristo, que nos enseñaría, nos recordaría las cosas que nos has enseñado, Padre. Gracias por tu guianza, por tu palabra, Señor, que, Padre, que lleguemos exactamente a lo correcto de tu palabra, al sentido de tu palabra, a pesar de que tu palabra se ha traducido en diferentes idiomas, Padre, y que hasta la fecha está tu palabra todavía haya conservado, Padre, que digna a tus propósitos, a tus planes, a lo que tú quieres con nosotros, con la humanidad, Padre, con tus hijos. Que podamos entenderlo, Padre Santo. Así, si no al 100%, pero lo más que se pueda, Padre, para comprender lo que tú has reservado para nosotros. Te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Padre, por todo lo que nos has dado, Padre. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.